Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Belén, te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, nos sorprende al menos el número por cómo uno venía viendo la evolución de junio. No sé si compartís este parecer. Se preveía que no iba a perforar el piso de los 5 puntos mensuales, es lo que pasó, una pequeña aceleración respecto al dato del mes pasado y bueno, se instala por encima del 5% con una de las inflaciones más altas de los últimos años, tanto en lo que es junio como mes, como el interanual, digamos. El interanual de hecho es la más alta de los últimos 30 años. Nos muestra una situación preocupante desde el punto de vista de la inflación, también de cara hacia adelante, porque no nos olvidemos que esto es una medición de lo que pasó el mes pasado, es una medición vieja si se quiere, Ujú. porque ya en este mes de julio tenemos nuestra propia dinámica de precios con la incertidumbre generada con la renuncia de Guzmán y las nuevas medidas del nuevo equipo económico. Ariel, bueno, yo creo que este dato sobre la inflación de junio, si bien no es tan alarmante como el dato que se espera para julio, que hablan de un piso del 8% de inflación, yo creo que lo que hace este dato de la inflación de junio es remarcar y confirmar que el gobierno no está pudiendo bajar la inflación y que no va a poder cumplir con los parámetros pactados. Sí, las medidas que está tomando el gobierno para la baja de inflación son unas medidas muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con el programa de precios cuidados. Ahí ustedes recién mencionaban que la inflación de junio estuvo por debajo en el caso de los alimentos del resto general. Eso puede haber tenido alguna influencia ese programa, pero evidentemente sigue estando alta. La causa principal de la inflación, por lo menos lo que se conoce en todo el mundo, digamos, es el déficit fiscal y el déficit fiscal no está siendo atacado con todas las armas posibles para llegar a cumplir con los objetivos. Los objetivos cuantitativos que conocemos son los que se acordaron con el Fondo Monetario, no hay otro programa cuantitativo conocido más allá de eso la última modificación del presupuesto para este año y bueno, se presenta como muy desafiante, ¿no? Cumplir con esos objetivos, porque dado que ya transcurrió la mitad del año, nos queda un segundo semestre en donde tendría que haber un ajuste fiscal fuerte, es decir, no solo que tendrían que frenarse el ritmo de crecimiento de los gastos, sino que directamente tendrían que caer algunos gastos, lo cual no queda claro cómo va a ocurrir, porque los principales gastos no están mostrando esa evolución y el gasto más concreto, que es el que tiene que ver con subsidios, está siendo también fuertemente afectado por los precios de la energía, que también, producto del contexto internacional, están muy elevados. Bueno, recién remarcabas, déficit es una cuestión fundamental que debe resolver el gobierno y que no va a ser una tarea fácil. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiene que trabajar en expectativas? ¿Cuánto tiene que trabajar desde el lado político para que no haya estas remarcaciones por las dudas? Porque los comerciantes, ya sean grandes o pequeños, saben que tarde o temprano va a subir, entonces por las dudas ya remarcan los precios y eso por supuesto es uno de los que termina contribuyendo al crecimiento de la inflación. Sí, la incertidumbre, las expectativas de que la inflación va a subir son fuerzas muy importantes para que la inflación alta se haga persistente, que es lo que estamos viendo hoy en Argentina. Para atacar esta cuestión, que es de algún punto de vista hasta psicológico, digamos, es importante que se tranquilicen, digamos, las variables macroeconómicas y sobre todo también la política. No lo estamos viendo por el momento, claramente con la renuncia de hace 2 fines de semana generó un movimiento ahí de una incertidumbre política que fue rápidamente trasladado hacia el resto de las políticas y hacia la expectativa de la gente. Y esta pérdida de la referencia, ¿no? De lo que ocurre con los precios y de no tener precio y la posibilidad de que en el futuro suban. No solo los precios, sino uno de los principales indicadores de precios, que es el tipo de cambio, digamos, ¿no? Ariel, si estuvieras en el lugar de Batakis, ¿qué medida urgente tomarías? Bueno, las medidas que toma la actual conducción económica van enfocadas hacia
en parte hacia el problema este que hablábamos recién, generador en nuestra visión de la inflación, que tiene que ver con el déficit fiscal. Lamentablemente las medidas que hay que tomar quizás son más drásticas en cuanto a reducción del gasto público y reducción del financiamiento monetario de ese gasto público, porque en la medida que el gasto no encuentra un límite en los ingresos, que es lo que anunció la ministra, ¿no? Que no se va a gastar más de lo que ingresa, sino que aparece como un prestamista, digamos, que es el Banco Central que emite dinero para el Tesoro. Esto genera una mayor disponibilidad, un mayor volumen de dinero dando vuelta en la economía, que genera más inflación. Habría que cortar con todo eso. Está dentro de las metas con el fondo, que son metas obviamente que tienen que ver con ir hacia una situación económica más estable. Y bueno, habría que apuntar a tratar de cumplir esas metas y tratar de comunicar el cumplimiento de esas metas que se va a lograr. Comunicar eso no es solo decirlo, sino también hacerlo. Recientemente vimos que desde el Banco Central anunciaron, bueno, no va a haber más financiamiento, esto es lo que se acordó con el fondo, y luego hubo una emisión para rescatar o comprar bonos del Tesoro. Dijeron que no iba a haber más movimientos cambiarios y la semana pasada se generó un nuevo impuesto sobre el dólar turista. Bueno, este tipo de medidas que van y vienen generan más incertidumbre. Habría que ser más concreto y más claro en hacia dónde se está yendo, ¿no?